Es un gusto poderte saludar nuevamente. Eh, Me siento contento por seguir en este proyecto que tiene sus recovecos, pero vamos caminando, vamos avanzando con el único propósito de encontrar el cauce de nuestra vida. En la vida cotidiana, cuando tenemos necesidades fuera de nuestro alcance, el Estado ha puesto el 911. Tú hablas e inmediatamente tienes asistencia médica de todo tipo. Pero también hemos analizado de que cuando tenemos nuestro proyecto, si Dios no nos va guiando, en vano, dice, vamos caminando, porque va a llegar un momento en que nos vamos a desesperar, va a llegar un momento en que nos vamos a angustiar en este andar de la vida. También hemos analizado la importancia que tiene quien nos guíe. O sea, Dios existe porque Él creó este universo. Él tiene trazado un mapa para que vayamos caminando, porque es la forma en cómo Él se comunica con nosotros, que es por la palabra de Dios. Pero, ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Es por medio de la oración. Es cuando tenemos alguna angustia, alguna desesperación, en vez de ir al 911, vamos al 911, pero celestial, donde Dios tiene una gran cadena de ángeles al pendiente de tu llamada. De hecho, Dios ya sabe lo que tú estás viviendo. Dios ya sabe por lo que tú estás pasando. ¿Qué es lo único que espera Dios? Que te comuniques con Él. Dice allí en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. No hay algo que suceda en este mundo que se salga fuera del alcance de Dios. Dios va protegiendo tu camino, Dios te va guiando y Dios también te va haciendo justicia. Decíamos que lo más difícil del ser humano es reconocer lo que está viviendo. Cuando mi actuar no es el apropiado. Yo voy caminando, pero si sucede algo adverso, no es mi responsabilidad, no es mi culpa, es del de enfrente. Por culpa de por culpa del otro, por eso lo estoy viviendo. Pero lo que yo estoy haciendo es lo correcto, porque el ser humano piensa, dice el proverbista Salomón, que su juicio, que su andar es el apropiado, pero no así ante los ojos de Dios. Así que doblo mis rodillas, voy al Creador y le digo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, lo que yo necesito de Él. Porque dice ahí en San Juan 14, 13 y 14, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, para que honre yo a mi Padre. Entonces, si tenemos una necesidad, lo único que tenemos que abrirle es el corazón a Dios como a un amigo. O sea, por medio de la oración. Yo voy y le voy a pedir, le voy a clamar para que Él proceda en misericordia y pueda hacerme justicia para tener un buen resultado, para protegerme en el camino. Y dice la escritora Elena G. de White que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ver cómo Dios nos protege, a veces dice que ni siquiera lo creeríamos, y de eso yo estoy consciente porque ocupo la carretera y me doy cuenta a veces cómo Dios nos libra de la nada, porque bien nos pudimos haber accidentado. Así que
Si nosotros nos vamos conduciendo de esta manera, nos vamos a ir dando cuenta cómo Dios se va manifestando en nuestra vida. Como yo decía anteriormente, Dios ya sabe lo que estamos pasando. Dios ya sabe las necesidades que tenemos. Lo único que Él pide es que yo me comunique con Él. Ahora, ¿cuál es la estructura? Cuando tú hablas al 911, te preguntan tu nombre, te preguntan tu edad, te preguntan cuál es la urgencia que necesitas, en qué domicilio lo necesitas, una serie de datos para poder tomar una buena decisión, para poderte apoyar, que hay lugares, no sé, aquí en México lo desconozco, pero hay lugares o en otros países donde tú hablas y la persona que te atiende del 911 tiene conocimiento de los primeros auxilios. Te va dirigiendo, haga esto, haga lo otro, mientras llega la ambulancia. Entonces, en el 911 celestial, tú le vas a pedir al Padre la necesidad que tienes. Y cuando ya le expresas la necesidad, entonces terminas tu petición en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Bueno, dice ahí en Hechos capítulo 4, tengo a la mano el versículo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que buscar el camino correcto para poder llegar al Padre. Por medio del Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Y también ahí en Hechos 4 dice que en ningún otro nombre hay salvación más que en Cristo Jesús. Yo no sé cómo hagas tus peticiones, yo no sé de qué manera te dirijas al Padre, pero tu oración debe terminar en Cristo Jesús porque Él murió por nosotros. Por eso ahí en San Juan dice que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, yo lo haré. Y ahí en San Mateo 21-22 dice que todo lo que pidas creyendo, lo recibiré. O sea, necesitamos tener confianza. Y me llama mucho la atención porque ahí en el conflicto de los siglos, en el capítulo 41, dice, estamos acostumbrados nosotros a que cuando le pedimos al Padre, muchas personas nos dicen, es que debes de tener fe, es que confía en Dios. Pero ahí me llamó mucho la atención y me gustó el razonamiento que se hace, porque dice que muchas cosas no tenemos respuesta, vean lo que dice, porque no hemos aprendido a confiar en Dios. O sea, el que nosotros confiemos en Dios es un aprendizaje de todos los días. Yo tengo que ir aprendiendo, practicando a confiar en Dios. Ahora, cuando yo estoy aprendiendo, voy a hacer un hábito a depender totalmente de Dios. Por eso no se equivocan las Sagradas Escrituras cuando dice, y Jesús iba al templo por costumbre todos los sábados. Para él ya era un hábito. El viernes arreglarme para recibir el sábado y el sábado ir a la iglesia. Ya era un hábito. Ya no lo razonaba, ya no lo pensaba. Simplemente sabía que tenía que estar ahí. Entonces, Dios tiene que estar en nuestro proyecto. Porque si no está, en vano estamos trabajando. Dios se comunica con nosotros por medio de sus Sagradas Escrituras. O sea, quiero encontrar luz, tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Y cómo nos comunicamos nosotros con Él? Por medio de la oración. Pero como decía anteriormente, la oración tiene una estructura. O sea, tú le puedes pedir donde quiera que tú estés, en casa, en el camino, en la iglesia, donde quiera que tú estés. Pero le tienes que pedir al Padre y después tu oración la debes de cerrar en Cristo
Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos, o Dios tenga misericordia de nosotros, ya que el Señor Jesucristo es el que derramó su sangre por nosotros. No estoy desacreditando a nadie. Puede ser que tú tengas otro concepto, pues también es correcto. Pero la palabra de Dios dice que el camino para llegar a nuestro Padre Dios es el Señor Jesucristo. Quien murió en la cruz fue el Señor Jesucristo, por ti y por mí. Así que nosotros tenemos que recurrir al Padre pidiéndole en nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí? Que todas tus peticiones, ponle fecha y ve qué petición pides, para que vayas constatando cómo Dios contesta. Y contesta de una manera sabia, que tú te das cuenta, que tú sabes en qué momento nuestro Padre Dios nos contesta. Las demás de las personas puede pasar desapercibido. Puede ser que tú digas que tienes suerte, que hoy te levantaste con el pie derecho, pero no. Cada acontecimiento, cada decisión, cada respuesta que va viendo es de nuestro Padre Dios. Y ahí se cierra el ciclo. Dios existe y dirige nuestros proyectos. Él nos da las Sagradas Escrituras para que sean luz en nuestro camino. Y ahora nos deja la oración para que nosotros nos comuniquemos con Él. Nuestra desesperación es vista por Él. Nuestra angustia es vista por Él. Porque dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El Señor nos está invitando, que vayamos a Él, que le digamos a Él. Puede ser que estés hoy, en este momento, viviendo una desesperación de salud. Está enfermo, grave un familiar. Tienes problemas económicos, tienes problemas de seguridad. Hay que clamarle a nuestro Padre Dios y Él sabrá en qué momento va a actuar. Él sabrá en qué momento va a intervenir. Pero cuando le hacemos la petición, todos nuestros sentidos deben de estar alerta a la respuesta. Hay el caso de una persona que le pide a Dios, le hace una petición y se sube al transporte, que por aquí son combis. Se subió a la combi, pero en la combi iba una persona tomada. Él iba platicando, pero todo lo que iba diciendo era la respuesta de la persona que le había pedido a Dios. En ese momento le llegó luz, él entendió el mensaje y tomó la decisión apropiada. Dios te puede hablar por medio de la naturaleza. Dios te puede hablar por medio de las Sagradas Escrituras. Dios te puede hablar por medio de una persona. Pero de que te da respuesta, te da la respuesta. Pero tienes que tener la confianza en Dios. Debes de practicar esa confianza en Dios. De que tu problema lo dejes en sus manos y que aprendas a esperar la respuesta de Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice que debemos de agradecer en las cosas buenas y en las cosas malas que nos suceden. Pero debemos de agradecer. Estoy estudiando ahí en el lugar cristiano, también de la escritora Elena G. de White, que los que confiamos en Dios debemos de andar contentos, alegres, a pesar de la circunstancia que estemos viviendo. No es fácil, pero cuando ya lo haces parte de tu vida, vas caminando, porque Dios por aquí
te cierra una puerta, por allá te abre una ventana. Pero de que la respuesta de Dios está presente, está presente. Doblo mis rodillas, le pido a Dios la necesidad que tengo. Termino en Cristo Jesús. Me levanto confiado que Él va a dar respuesta, de acuerdo a su santísima voluntad. Porque Dios te da no lo que tú esperas, te da lo mejor de lo que tú necesitas. Porque la desesperación llega cuando yo le pido a Dios y quiero que las cosas se hagan como yo quiero, como yo estoy pensando, como a mí me gustaría. Pero no es así. Dios da la respuesta conforme a su santísima voluntad. Que al último sonríes y dices, gracias, Dios mío. Es difícil, aunque es un secreto que debe de haber en el hogar. Ser agradecido. Pero también debes de aprender a ser agradecido contigo mismo. Por lo que has logrado, por lo que estás luchando, por lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando aprendemos a ser agradecidos, nuestra vida cambia, nuestro entorno cambia, nuestras circunstancias cambian, porque no resistimos, dirían los que creen en la energía, a la energía, no la bloqueamos. Dice que los que somos agradecidos abrimos la puerta a la abundancia. Porque si agradeces a Dios por 1 peso, por 2 pesos, vas a tener el hábito de agradecer cuando te llegue más recursos, porque eres agradecido. Y sientes paz en tu corazón, sientes paz en tu alma. Y caminas con mejor decisión. No dudes de que va a acontecer lo mejor para ti. Termino con la experiencia de una persona que le dijo a Dios, quiero saber cómo eres, quiero verte. Y él hace un recorrido. Y en ese recorrido llega a un hogar donde tenían un solo hijo. Pero llegó él, lo atendieron, le dieron de comer, hospedaje en su viaje. Pero tenía que seguir él. Pero en esa ocasión había llovido, había crecido el río, y le dijo a la madre, ¿me puede prestar a su hijo para que me indique por dónde pasar? La madre le dice, no, porque es el único hijo. Si le pasa algo, ¿qué le voy a decir a mi esposo? ¿Pero qué le puede pasar si lo único que va a ir es a enseñarme? El niño va, que era el único hijo, y se muere el niño. Y le dice él, Dios mío, ¿por qué lo mataste? Tú no preguntes, tú camina. Y siguió caminando. Llega a otro hogar y igual le dan alimentación, le dan hospedaje, y Dios le dice, quítale la vida a la única propiedad que tenía, una vaca, que es con la que sobrevivía, en una casa donde el techo pues estaba cayendo, las paredes de lámina, vivían en una situación difícil. Y le digo, Señor, ¿cómo le voy a quitar la vaca si es su único sustento? Tú quítase. Y la persona se fue, llegó su viaje. Cuando tuvo oportunidad de regresar, regresó con el que tenía una vaca y vio que tenían una casa de concreto, de 2 pisos, estaban bien, aunque él pensó que habían muerto de la pobreza. Dice que cuando llegó le dijo, bueno, oiga, ¿y qué hicieron después que perdieron la vaca?
pues vimos que teníamos otra alternativa de cómo sobrevivir y pusimos una panadería. Y a eso nos dedicamos ahora. Si la vaca no muere, ellos no cambian de actividad. Y cuando llegó al hogar que tenía un hijo, Dios ahí le explicó que su adoración era su hijo, que se olvidaron de él. Cuando pierden al hijo, ellos se dirigen a Dios. Y ya no tenían uno, tenían más, pero aprendieron a depender de Dios. Así que hoy yo te invito, tus penas, tus angustias, tus preocupaciones, ponlas en las manos de Dios. Que nosotros vayamos, Él nos hace la invitación. Pero también ahí en Apocalipsis 3:20 dice, yo toco a la puerta de tu corazón y llamo. Esa puerta de tu corazón no se puede abrir por fuera, solamente se puede abrir por dentro. El picaporte nomás es por dentro. Y dice el Señor Jesús, si tú abres la puerta de tu corazón, entraré a cenar contigo y tú conmigo. ¿Y por qué no comida? ¿Por qué no desayuno? Porque cena. Porque recuerden que la cena tiene más intimidad y tienes que entrar con el Señor Jesús para que platiques con Él. ¿Y cómo debe de ser eso? Solito, encerrado en tu cuarto, cierra la puerta, dobla tus rodillas, dice, y aclama al Creador. Pídele al Creador que Él, tú le pides en privado y Él te va a recompensar en público. La verdad que yo me siento contento, que he conocido un Dios que está a expensas de nuestras necesidades, que está desesperado de escuchar nuestras penas y nuestras angustias, que Él le dará la respuesta. Pero te recuerdo, el poder lo tienes en tus manos. Nos vemos en el próximo video.